La cumbre del clima de París se comienza a preparar bastante antes, y el 2 de noviembre de 2014 en Copenhague se presentó la publicación del informe de síntesis con conclusiones científicas que proporcionen la motivación necesaria para la concentración de un acuerdo mundial que mantenga el cambio climático en niveles manejables, proporcionando conocimientos para tomar decisiones con fundamento y mejorar la comprensión de los argumentos para pasar a la acción, así como las graves consecuencias de la inacción. No se puede alegar ignorancia como excusa para la tergiversificación. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático proporciona las evaluaciones científicas y técnicas más autorizadas y objetivas desde 1990. Como cada año durante 2 semanas se reúne la COP, o Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, es decir, con capacidad de decisión. Es una asociación de todos los países miembros, o partes, que abordan el problema global del cambio climático, también conocida como Cumbre del Clima. En 2015 la cumbre tuvo lugar en París, y el eslogan que se proyectó en la Torre Eiffel durante la cumbre fue No Plan B. La COP21 París 2015, Conferencia del Cambio Climático, reunió a 197 países y unos 40.000 participantes entre delegados, observadores, miembros de la sociedad civil. Se trata de una de las mayores conferencias climáticas que jamás se haya organizado. El sábado 12 de diciembre se consiguió un acuerdo histórico contra el cambio climático y limitar el aumento de la temperatura del planeta. El objetivo fundamental es evitar que la temperatura media global no supere los 2 grados con respecto a la época preindustrial y limitar el calentamiento global a 1,5 grados. El 22 de abril de 2016, 175 países firmaron el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en la ceremonia organizada por las Naciones Unidas en Nueva York. Este entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, 30 días después de la fecha de ratificación de la Unión Europea, con lo que se consigue que al menos 55 partes de la Convención, las cuales presentaban globalmente un 55% del total de las emisiones mundiales de gases con efecto invernadero, hayan depositado los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. El acuerdo es de aplicación en el periodo post-2020. Antes de 2020 estaba vigente la segunda fase del Protocolo de Kioto. Los procedimientos fijados son vinculantes, pero los objetivos concretos nacionales y los medios para cumplirlos son fijados por cada país o parte. En 2030 se necesitaría que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero rondaran las 40 gigatoneladas anuales, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% para 2030 con respecto a las de 1990. El acuerdo obliga a todos los países firmantes a que presenten contribuciones climáticas nacionales antes de ratificar el acuerdo. Habrá revisiones de las contribuciones cada 5 años para analizar si se cumple el compromiso adquirido y se trabajará para crear una metodología común para construirlas, existiendo flexibilidad para los países en desarrollo que pueden necesitar apoyo al principio. Cada nueva contribución que presente un país deberá ser, de manera sucesiva, más ambiciosa que la anterior. Naciones Unidas hará una evaluación del progreso colectivo logrado cada 5 años empezando en 2023, y teniendo como referencia el propósito del acuerdo, las conclusiones de este análisis servirán como guía para la elaboración de las sucesivas contribuciones de los países. Todos los países deberán establecer estrategias de largo plazo para avanzar hacia economías bajas en CO2. La Unión Europea y sus Estados miembros, actuando conjuntamente, se han comprometido a alcanzar un objetivo vinculante de reducción interna neta de al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 con respecto a los niveles de 1990. En consecuencia, crear un crecimiento económico sostenible, puestos de trabajo, beneficios en la salud y medio ambiente y promover una innovación beneficiosa para el medio ambiente. Se establece el Mecanismo Internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños relacionados con las repercusiones del cambio climático. Estará sujeto a la autoridad y la orientación de la Conferencia de las Partes. Otro agente en este tipo de cumbres es la ciudadanía, que en este caso se le prohibieron las marchas por el clima debido a los atentados que sufrió París.
Pero la COP21 también nos dejó otra imagen que impresiona y emociona al ver la Plaza de la República llena de zapatos y una larga cadena humana en señal de la marcha por el clima. Podemos concluir que el acuerdo que se alcanzó en la COP21 deberá lograr la atenuación de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a 2 grados en el planeta, y sobre la adaptación de las sociedades a los cambios climáticos ya existentes. Estos refuerzos deberán tomar en cuenta las necesidades y las capacidades de cada país. La batalla contra la emergencia climática requiere de coraje y determinación, solidaridad y liderazgo, y sobre todo, de hechos, pasar de las palabras a la acción. Sin el compromiso pleno de los grandes emisores, todos los esfuerzos quedarán completamente socavados. Esta imagen es el mejor resumen de la Cumbre de París. En el momento actual, todos los países siguen formando parte de este gran pacto, y a partir de ahora es cuando se empieza a aplicar y se va a comprobar si cada país cumple sus compromisos.